ojalá tuviéramos más países como Argentina, porque ustedes, o sea, nosotros pensá que nos pusimos metas más desafiantes que el fondo y además las sobrecumplimos. O sea, eso al fondo no le pasó nunca. Entonces el fondo con Argentina está en shock. Nosotros estamos siguiendo un mandato muy fuerte de la gente. Nosotros no vinimos a perpetuarnos en el poder, vinimos a cumplir un mandato. Vos fíjate que, por eso digo, esto no tiene antecedente, ese cuento de ya la vimos no tiene nada que ver. O sea, no hay antecedente, no puede haber una mejor relación entre presidente y ministro. O sea, es casi una hermandad. Se mete? Porque da la sensación, entonces, cuando vos ves ese nivel de invento, para mí lo único que refleja ya es el nivel de desesperación. Le agradezco al ministro de Economía que esté con nosotros. Luis Caputo está con nosotros. Muchas gracias, Luis. Al contrario, gracias. Desde el anuncio de ayer que el gobierno va a presentar en el Congreso un decreto para solicitar el apoyo de este acuerdo que vamos a tener con el Fondo Monetario Internacional, hay muchas dudas y hay muchas preguntas con respecto a esto. Hay dudas que se hace el mundo financiero, la prensa especializada y la gente que está en su casa. Entonces, mi idea es tratar de entender esto y explicárselo a todo el mundo, porque tiene muchas cosas técnicas y al mismo tiempo la gente no termina de entender muchas cosas técnicas. Entonces, quiero aprovechar para que me cuente un poquito. A ver, primero, ¿de qué se trata este acuerdo? Hasta donde usted me pueda contar. ¿De qué se trata este acuerdo? A ver, este acuerdo es esencialmente para continuar con lo que siempre fue nuestro programa, es decir, hacer un programa económico sólido que derive en una menor inflación, que derive en una mayor inversión, que derive en menos impuestos, que puedan hacer más competitivas a las empresas, que derive en mejores productos con mejores precios para la gente. ¿En qué influye en esto el acuerdo con el fondo? Bueno, sin ninguna duda le da más robustez al programa. ¿Por qué? Porque pensá que nosotros terminamos con el déficit fiscal. Entonces ahora tenemos superávit fiscal, tenemos superávit comercial, terminamos con la emisión monetaria y ahora a través de este acuerdo lo que logramos es que haya de esa emisión monetaria un mayor respaldo de reservas con respecto a esos pesos. Esta es un poco la clave cuando decimos para que mejore el balance del Banco Central. O sea, suena un poco sofisticado, pero claro, no es tan sofisticado. Si tuviéramos que ir a una economía doméstica, ¿no? Claro. En una casa, ¿hay alguna forma de explicarlo dentro de una casa? ¿Qué situación tiene el país? ¿Qué rol cumple el Fondo Monetario Internacional y qué le estamos pidiendo? A ver, pues, lo voy a tratar de explicarlo lo más simple que pueda. El Banco Central, como toda, digamos, si querés, como toda empresa, tiene un balance con sus pasivos y sus activos. Sí. Sus pasivos son sus deudas, ¿sí? Que es la cantidad de pesos emitidos. Sí. Cuando nosotros llegamos, ese pasivo estaba descontrolado, porque acordate que se emitían pesos por el déficit que tenía el Tesoro Nacional y se emitían pesos, a su vez, por los pasivos remunerados por las famosas LEVAX, LELIX. Sí. Entre los dos eran 15 puntos de déficit. Eso nosotros lo controlamos rápidamente porque terminamos con el déficit fiscal el primer mes y terminamos con el déficit del Banco Central a los 6 meses. Bien. Entonces la parte de del pasivo está hoy, digamos, muy bien controlada. No se emiten más pesos. Sí. Ahora, esos pesos tienen que tener, naturalmente, para que vos tengas una moneda fuerte y menos inflación, tienen que tener un respaldo en sus activos. Sí. La parte de los activos que nosotros heredamos también estaba descontrolada, porque acordate que el gobierno anterior se gastó todas las reservas y más. Nosotros heredamos casi 12.000 millones de reservas negativas y además una deuda del central con los importadores de más de 40.000 millones de dólares. O sea, gastó reservas y gastó plata de los argentinos, podríamos llamar. Claro, o sea, la emisión de pesos, que es en definitiva deuda del Banco Central, estaba descontrolada y la parte de los activos cada vez eran menos. Ahora, pasamos a controlar la parte de las deudas, porque no se emitieron más pesos, y la parte del activo
lo hemos venido reconstruyendo paulatinamente durante el 2024. Acordate que a pesar de que muchos digan que el tipo de cambio estaba atrasado, el Banco Central compró más de 20.000 millones de dólares, que es un récord histórico. Sí. Ahora bien, esos 20.000 millones de dólares no los pudimos guardar todos como reservas en el central, porque además no teníamos financiamiento. Entonces tuvimos que usar una buena parte de esos dólares para pagar otras deudas, para pagar deudas con el mercado, para pagar al fondo, a los organismos multilaterales. Sí. Entonces tuvimos que pagar muchas de esas deudas. Entonces, en el activo del Banco Central todavía sigue siendo un activo flojo, que teníamos dos alternativas: seguir recomponiéndolo paulatinamente, como lo hicimos durante el 2024 con el Banco Central comprando reservas, o llegar a un acuerdo con el fondo que nos diera, digamos, nuevos fondos frescos para mejorar ese activo del Banco Central. ¿Y por qué es importante mejorar ese activo del Banco Central? Porque esas son las reservas que respaldan los pesos. Entonces, naturalmente, si vos tenés reservas, mayores reservas y más sólidas, más respaldado van a estar tus pesos. Entonces, eso se traduce en menos inflación para la gente. No, para la gente, para los economistas, para los periodistas, hay una explicación. Para la gente se va a ver en esto, digamos, este préstamo, ¿es un préstamo, es un crédito, es una reformulación de créditos anteriores? ¿De qué se trata esto? Claro, implica, es buena la pregunta porque vale la aclaración. Implica nuevos fondos. No implica más deuda. Y alguno dirá, pero ¿cómo? Si es nuevos fondos, ¿cómo no implica más deuda? Esto? Bueno, por lo que te decía antes, en el activo del Banco Central, hoy, ¿qué tiene respaldando esos pesos? Tiene unos bonos del Tesoro que se llaman letras intransferibles, que algunos dirían que son papelitos de colores. Sí. Entonces, nosotros, con los dólares que nos da el Fondo Monetario, lo que vamos a estar haciendo es recomprándole esa deuda del Tesoro en poder del Banco Central y la liquidamos, la tachamos. Entonces matamos esa deuda. Entonces, por un lado estamos reduciendo deuda, que es la que le compramos, esas letras intransferibles que le compramos al Banco Central, y por otro lado estamos tomando esta deuda con el fondo. Entonces estamos en el neto. No aumenta la deuda, pero sí mejora muchísimo la calidad del balance del Banco Central, porque ahora en vez de haber papelitos de colores respaldando los pesos, ahora hay dólares. Entonces es mucho mejor para todos los argentinos. Hay mucha gente que dice esto es buenísimo y hay mucha gente que te dice cada vez que vamos al fondo nos metemos en un problema. Hay gente que está recuperando tweets suyos o del presidente Milei, criticando las veces que se fue, por ejemplo, en el gobierno anterior al fondo. Y la pregunta es, ¿por qué esta vez va a ser distinto que las últimas veces que fuimos con el fondo? Cuando fuimos al fondo con el gobierno de Macri tuvimos un inconveniente bastante importante. Hay mucha gente que sigue reclamando con respecto a eso. ¿En qué se diferencia este nuevo acuerdo con el fondo y por qué esta vez va a funcionar? Se diferencia en que este programa es absolutamente diferente a lo que se hizo siempre. Eso que dicen muchos... erróneamente ya la vimos, ¿no? Sí. Yo digo, mira, no pudiste haberla visto porque no pasó nunca. Esto que hicimos nosotros no se hizo en Argentina en 120 años. Entonces, no se vio porque no se hizo. Nunca un gobierno fue a un orden macroeconómico por decisión política. De los últimos 123 años, en Argentina, 113 tuvo déficit fiscal, que fue siempre la madre de nuestro problema, ¿no? Sí. Y que se traducía en las cosas que la gente veía, que era mayor inflación, suba del dólar, defaults y demás. Ahora, el origen, ¿cuál fue siempre? El déficit. Este fue el único gobierno que sin ir a una crisis, no solo sin ir a una crisis, sino evitándola, atacó el problema de raíz y terminó con el déficit fiscal. Entonces, la realidad... Para ponerlo en términos simples, yo es como que digo siempre, pongo el ejemplo de un mal y un buen alumno. Hay mucha gente que se comió el cuento que Argentina nos fue mal por 120 y pico de años por factores externos, por complots, por cosas, digamos, ajenas a nosotros. A Argentina le fue mal durante 120 años porque hizo las cosas mal, porque era un mal alumno.
porque como dije antes, en el 90% de los años tuvo déficit. Y cuando no lo tuvo, no fue por decisión política, sino porque venía de una crisis y la crisis hizo el ajuste, o porque vendía las joyas de la abuela, o porque subía infinitamente impuestos, digamos. Nosotros estamos haciendo algo lo opuesto a lo que se hizo en los últimos 120 años. Redujimos el déficit a cero, estamos en superávit, pero no subiendo impuestos, sino reduciendo el gasto. Y eso nos permitió bajar impuestos. Es decir, estamos deshaciendo todo ese círculo vicioso que llevó a Argentina a tener mayor pobreza, precios mucho más altos, empresas no competitivas, un dólar que se multiplicó por 1.200 en los últimos 25 años, por 80 en los últimos 8 años, para los que piden devaluación, digo, quieren seguir devaluando, o sea, devaluamos el récord mundial de devaluación y estamos peor que nunca. Sí, por supuesto que sí. Ministro, a ver, ahora no, estábamos, digo. Usted plantea esta cuestión es otra Argentina, es otro plan, es otra idea económica. Sí. Es el mismo fondo. Mucha gente dice, el fondo nos va a pedir un montón de cosas, el fondo nunca te da las cosas sin nada a cambio, se van a querer meter en los impuestos, se van a querer meter en la edad jubilatoria, se van a querer meter en la cotización del dólar, nos van a obligar a devaluar, nos van a limitar, le van a limitar a usted y a su equipo económico las decisiones que tomen. ¿Qué pasa con el fondo? Ya me explicó que desde este lado la cosa es distinta. Sí, totalmente. ¿Del lado de enfrente la cosa sigue igual o es distinta? No, es totalmente distinta. De hecho, voy a permitirme una infidencia, pero en la última reunión que tuvimos, esa que tuiteó Guita Gopenak, dijo, ojalá tuviéramos más países como Argentina, porque ustedes, o sea, nosotros pensá que nos pusimos metas más desafiantes que el fondo y además las sobrecumplimos. O sea, eso al fondo no le pasó nunca. Entonces el fondo con Argentina está en shock, porque por todo lo que hicimos, porque no se esperaba nunca eso, y por cómo resultó. Porque ellos, la realidad es que cuando a principio de año, cuando nosotros les contábamos, porque esto acordate que yo lo expliqué desde el día 1, y cuando se los contábamos a ellos, ellos también tenían sus dudas, como tenía mucha gente. Van a decir, ¿cómo vas a hacer para ir a déficit cero? ¿Cómo van a hacer si tenés tasa de interés real negativa? O sea, una tasa de interés más baja que la inflación. ¿Se te va a ir el dólar al demonio? No, no se nos va a ir el dólar al demonio porque vamos a hacer un instrumento financiero que es el BOPREAL, que nos va a ayudar a controlar la suba del dólar, que nos va a permitir eliminar pesos y nos va a permitir solucionar el problema comercial. Después pensaban, bueno, pero ¿será que van a tener que devaluar igualmente porque la inflación va a bajar rápido? Sí, la inflación bajó más rápido de lo que todo el mundo pensaba también. Después se pensaba que iba a ser a costa de una recesión infinita. Y en realidad crecimos al 5,5%. O sea, Horacio, en serio, se están reescribiendo libros. Pensá que nosotros hicimos un ajuste del gasto del 30% y la economía terminó el año creciendo 5,5%. O sea, el fondo que entiende de esto está choqueado y de hecho las negociaciones fueron realmente muy amistosas porque ellos muy bien reconocen todo el esfuerzo que han hecho los argentinos, reconocen los resultados del programa. ¿Qué le pide el fondo? Porque estamos acostumbrados a que el fondo siempre nos pida algo y hay mucha gente que dice, yo sospecho que no nos estén pidiendo nada, que todo sea tan buena onda, que nos quieren tanto que están dispuestos a renegociar y mandarnos plata fresca. Siempre nos piden ajustar el tipo de cambio. ¿Está dentro de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Nunca, jamás. ¿No le están pidiendo una devaluación? Nunca. Hay mucha gente que está diciendo, esto es parte de la negociación. Mirá. ¿Devaluar o establecer una especie de banda cambiaria, de franja cambiaria? No, me alegro que lo preguntes porque siempre digo, o sea, escúchennos a nosotros. Porque la realidad es que nosotros no hemos hecho otra cosa que decirles la verdad a la gente y algunos colegas o algunos que se venden como que tienen información, lo único que hacen es confundir a la gente. Nosotros siempre les decimos la verdad. Siempre dijimos que el fondo no nos pidió devaluación y el fondo nunca nos pidió devaluación. Nunca. No. Y la verdad que el programa en sí es un programa que, digamos, que lo teníamos definido con el fondo en lo básico desde ya hace bastante. Todo este último tiempo fue más un tema de, bueno, cuántos fondos nuevos se iban a requerir para de vuelta mejorar el activo del Banco Central y que entonces haya un respaldo
acorde al nivel de pasivos que tiene el Banco Central. Eso fue en definitiva lo que llevó el último tiempo la negociación. Y acá hay dos cuestiones, digamos, hay un monto que es de renegociación y hay un monto que es de fondos frescos. Bueno, no, es un monto, es un monto ¿Es un monto X, total? Sí, X. Es un monto total. ¿Ya está definido? ¿Me lo puede contar? ¿Todavía no? No lo puedo, obviamente eso es confidencial, es un monto que está definido con el staff. Entonces, está definido el programa y el monto, ¿no? Hemos modelado muchos escenarios para probar que ese era el monto que se necesitaba. El staff estuvo de acuerdo tanto con el programa como con el monto, y ahora lo que hace el staff es elevarlo al board. Ahora, el board del fondo es en definitiva después el que decide si efectivamente le pone el gancho a ese acuerdo. Con respecto a la cotización del dólar, que es algo que nos marca, por lo menos a nosotros, los entre comillas ciudadanos comunes, la economía. Es como un valor que tenemos de referencia para saber cuánto ganamos, si ganamos bien, si más o menos, si esto es caro, si esto es barato. Ustedes arrancaron con esta idea de ir depreciando el peso 2% en forma mensual, ahora está en el 1%. ¿Se modifica esa política cambiaria con este acuerdo? Mira, de lo que puedo decir, lo importante para la gente es dos cosas. Una, que no cambia nada digamos, pero no cambia nada por la robustez de nuestro programa. O sea, vos pensás que hoy ese pasivo que yo te cuento del Banco Central, y típicamente en Argentina, Horacio, estuvo entre 14 y 18 puntos de Producto Bruto. Olvídate de que es como 14 o 18 puntos de Producto Bruto, puede sonar muy técnico, pero quédate con el número nomás para entender esto. Hoy ese número es menos de 7%. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que lo que dije casi en la primera entrevista que me hicieron hace 14 meses. Vamos a ir a una competencia de monedas donde, aunque parezca alocado, van a terminar faltando pesos y la moneda fuerte va a ser el peso. Eso yo lo dije hace 14 meses. Y hoy estamos en esa situación. ¿Qué quiere decir que sean apenas 7 puntos de producto? Que no hay pesos. O sea, la economía necesita una cierta cantidad de pesos para funcionar, a menos que creamos que volvemos al trueque, no sé, que vos te querés comprar un cuaderno y tenés que llevar 4 vasos. O sea, no. Entonces, hoy hay el hecho de tener tan controlado la cantidad de pesos hace que eventualmente pueda haber un poco de volatilidad acotada en el tipo de cambio, pero nunca puede haber un cimbronazo, porque para que pase eso tiene que haber suficiente cantidad de pesos. No hay, a ver, a diferencia de otras cosas, a ver si entiendo bien, hubo un momento donde estábamos todos con un montón de pesos y queríamos sacárnoslos de encima y recurríamos al dólar. Usted dice que es una situación al revés, son pocos los pesos y que en el momento que se levante el cepo no hay pesos para que la gente salga corriendo a comprar esos dólares. Lo dijiste mejor que yo. Cada vez hay menos pesos y cada vez va a haber más dólares. Eso nos va a permitir entonces poder salir del cepo sin que haya ningún problema. Ok, perfecto. Por eso esa era una de las 3 condiciones. Acuérdate que siempre hablamos con el presidente de que teníamos que recomponer el balance del Banco Central. El presidente dijo el 1 de enero del 2026 ya no va a haber cepo. Y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿pero qué va a pasar? ¿Va a ser en mayo, en junio, en julio o va a ser el 31 de diciembre? El acuerdo ya está, lo que falta es refrendarlo en el Congreso. Claro. Acordando esto, ¿estamos más cerca de levantar ese cepo? Sin duda, estamos más cerca porque el otro proceso, el presidente decía bien, en ese momento no teníamos un acuerdo, entonces el proceso gradual, si hubiéramos hecho como en el 2024, de ir comprando dólares con el banco a través del Banco Central, nos hubiera llevado mucho más tiempo. Claro. Esto es una cosa. Y la otra cosa importante también que no te dije, Horacio, que me parece bueno que se entienda que también sirve el acuerdo con el fondo, es que ayuda a bajar el riesgo país. ¿Y qué implica que ayude a bajar el riesgo país? Bueno, dos cosas. Una, un mayor financiamiento y a tasas más bajas para las empresas argentinas. Entonces, si las empresas argentinas se pueden financiar a tasas más bajas, también pueden ofrecer productos a precios más bajos. Bien. O sea que eso también ayuda. Y la otra cosa es que al bajar el riesgo país, también nos permite a nosotros poder refinanciar los vencimientos de capital. Entonces,
Eso es clave porque si nosotros podemos refinanciar los vencimientos de capital, que es lo normal, lo que hacen todos los países del mundo, pero nosotros no, porque no tenemos financiamiento, entonces esas reservas que nosotros tenemos en el central no se van. Entonces siguen respaldando estos pesos, que además ya no emitimos más. Si nosotros no tuviéramos que hacer, si no pudiéramos hacer refinanciamiento del capital de la deuda, pasaría lo que pasó durante el 2024, que por más que compremos reservas, se nos van por pagos de deuda. Si podemos refinanciarlo, entonces estas reservas se mantienen en el central y siguen respaldando nuestros pesos, lo que hace de vuelta que cada vez la moneda sea más fuerte y que la inflación sea más baja. Muchos dicen que el peso está tan fuerte o que se pasaron de rosca con la fortaleza del peso y hace que estemos caros en dólares, ¿no? Y que algunos rubros pierdan competitividad. Por un lado aumenta la capacidad de compra en dólares, pero al mismo tiempo muchas de las cosas que compramos uno ve que están caras en dólares. No hace falta más que googlear y ver cuánto cuestan algunas cosas en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, y en dólares estamos más caros. Y mucha gente dice, esto hay que resolverlo con una devaluación. Usted bien dijo, si las cosas en Argentina se resolvieran con devaluación, seríamos los campeones del mundo mundial, porque hemos devaluado de 1 a 1 a 1 a 1200. ¿Hay un problema de competitividad con el peso tan fuerte? No hay un problema de competitividad, hay un problema de estructura económica, hay un problema de impuestos y de competencia. ¿Cuál fue el modelo argentino exacerbado en los últimos 20 años? Un déficit, un gasto político fenomenal. Pensá que el nivel de gasto subió de 25 puntos de producto a 42, o sea, casi se duplicó. ¿Cómo se financió una buena parte de esa suba del gasto? Con suba de impuestos. Claro, cuando vos subís tanto los impuestos, las empresas, ¿qué hacen? Obviamente trasladan esa carga impositiva a los precios. Claro. Entonces todos terminan pagando, digamos, o teniendo que comprar bienes caros. Ahora, si vos los hacés competir para que esos bienes no sean tan caros, las empresas que te van a decir, no, pará, vos me subiste todos los impuestos, tenés que protegerme. Entonces terminamos con industrias muy protegidas e impuestos altos. ¿Y eso lo pagó quién? La gente. Sí, claro. Entonces nosotros venimos a dar vuelta a eso. Entonces lo primero que tenés que hacer para poder dar vuelta a todo ese proceso dañino de los últimos 20 años, que es lo que hicimos, bajar el gasto. Primero tenés que reducir el gasto para poder reducir impuestos, para entonces poder hacer competir a las empresas y que entonces ahí sí, con menos impuestos y competencia, puedan ofrecer mejores productos a mejores precios. Ese es el camino. Devaluar, ya está claro que no le sirve a nadie. Devaluar, digamos, lo único que hace es, digamos, ¿y hay romperle margen para bajar los impuestos? Porque el año pasado yo lo entrevisté varias veces al presidente y siempre le preguntaba que la gente pide que le bajen los impuestos y no sienta que le bajen los impuestos. Y el presidente me decía, nosotros bajamos el impuesto más grande y más distorsivo que la inflación. Sí. ¿Hay margen, digamos, el Estado entre lo que recauda y lo que gasta y esta nueva situación económica? ¿El Estado tiene la posibilidad de bajar impuestos? Porque también pasa eso, ¿no? Los impuestos, pero el impuesto también, de impuestos se nutre el Estado para hacer un montón de cosas. Buena pregunta y te voy a decir, a ver, nosotros no solo bajamos el gasto, sino que bajamos impuestos. Bajamos, como bien dice el presidente, el peor de los impuestos, que es el inflacionario, porque es el que más le pega al que menos tiene, pero acordate, eliminamos el impuesto país. Estoy hablando, Horacio, de un impuesto que recaudó el año pasado 1,5 puntos de producto, o sea, casi 10.000 millones de dólares. Lo eliminamos. Todos decían, no, va a ser imposible. Bueno, claro, lo eliminamos. Eliminamos los aranceles a las economías regionales, le bajamos los aranceles también al campo, eliminamos el impuesto a las transacciones inmobiliarias, bajamos otros aranceles de bienes de capital. O sea, en solo estos 14 meses bajamos ya muchos impuestos. ¿Cómo podemos seguir bajando? Que es la pregunta tuya. Bueno, hay dos formas. En la medida que la economía siga creciendo, eso implica que nosotros empezamos a recibir mayores ingresos, no porque aumentamos impuestos, sino porque la economía crece, entonces empezamos a recaudar más. Pero por otro lado, nosotros no cesamos en la motosierra, seguimos ajustando gastos. Entonces, lo que buscamos es tener cada vez más superávit
para poder bajar más impuestos. Entonces, claro que lo vamos a seguir haciendo, es parte de lo que el presidente anunció en su discurso, ¿no? Que se viene para este año, reformas estructurales, más desregulaciones, más bajas de impuestos, y todo eso se va a traducir de vuelta para la gente en mayor inversión, mayor empleo, mejores salarios. Ok. O sea, lo que ustedes plantean es, a diferencia de lo que dicen otros, hay que devaluar y hay que ser competitivo con la moneda. Usted lo que dice, hay que bajarle impuestos. El precio tiene que ser competitivo por la carga impositiva y no por distorsionar el valor de la moneda. Obvio. Pasa por ese lado. Claro, o sea, y vos pensás que es un esquema. O sea, hay que romper ciertos mitos que se instalaron durante 20 años. Ese es un desafío enorme. Yo lo decía ayer en Mendoza, porque no es solo el daño económico que ha hecho el modelo anterior, ha hecho daño en serio psicológico, en todas las diferentes capas. Yo lo veo en todas las diferentes capas. Pensá de vuelta, a la clase baja se le hizo creer que ellos no tenían opción de nada y que solo podían vivir de dádivas del Estado, de subsidios, que ni siquiera se las daban todas, le sacaban la mitad, porque de todo hacen un negocio, entonces la mitad iba para los gerentes de la pobreza, ¿sí? Y ellos estaban destinados a hacer lo que el gobierno les decía, bueno, andá a marchar acá, andá a marchar allá o no te doy nada. No puede ser eso. A la clase media le hicieron creer que si veraneaba en Brasil, Argentina tenía un problema. O sea, ¿cómo puede ser que sea un problema que un argentino de clase media veranee en Brasil, que es un país vecino, que llegase en auto? O sea, no es que es un lujo. O sea, entonces, y sin embargo, ¿cuánta gente escuchaste este año decir, no, el dólar tiene que subir? Hay gente veraneando en Brasil. Sí. O sea, nos volvimos locos. No, sí, y lo mismo con los empresarios. Es, no, el único modelo que Argentina puede funcionar es si el dólar es carísimo, ustedes pagan sueldos miserables y nosotros los protegemos. No, es exactamente al revés. Los sueldos en Argentina no están altos, tienen que subir. Tiene que haber menos impuestos y más competencia. Bien. Le quiero preguntar cuestiones técnicas. Insisto, ¿no? Hay gente que nos está viendo que entiende todas las partes técnicas y hay gente que no entiende nada, entonces quiero ayudar a traducir esto. Hay algunos que dicen, esto debería hacerse por una ley del Congreso. Hay que presentar una ley del Congreso, tenemos que debatirla. Y el planteo del gobierno es, no, vamos a presentar un decreto de necesidad de urgencia en el que les pedimos que nos apoyen. Si una de las dos cámaras no lo rechaza, queda vigente, es ley. ¿Por qué un DNU y no otro formato? Porque si algo podemos justificar que es de necesidad y urgencia, es esto. La gente quiere salir de las restricciones cambiarias, quiere que haya más inversión, quiere que haya más trabajo, quiere que haya mejores salarios. Y, a ver, seamos francos, Horacio, o sea, si nosotros mandamos esto a las dos cámaras, donde sabemos que en el Senado hay mayoría kirchnerista y que el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, por definición, esto se va a demorar y mucho. Y no es un tema que se puede demorar y mucho. Entonces nosotros estamos haciendo lo que es mejor para los argentinos. Miren, este es un tema que no podemos estar dando vueltas, porque es lo que pide la gente y es lo mejor para la gente. Y hay necesidad y hay urgencia en esto. Y depende, digamos, ¿es indispensable que una de las dos cámaras lo apoye o que o que alguna de las dos no lo rechace? ¿O el acuerdo ya está avanzado y pase lo que pase en el Congreso se va a firmar igual? No, nosotros nos guiamos por la ley, o sea, mandar un DNU es parte de nuestro derecho. Entonces, ¿cuál es el camino? Esto va semana que viene a la comisión bicameral. Una vez que la bicameral aprueba el dictamen, pasa a la Cámara Baja. Si la Cámara Baja no lo rechaza, entonces es ley. Y ese es el camino que más le conviene a la gente. Y pensando en los tiempos, ¿no? Porque había muchos rumores, se veía que había buena intención por parte del fondo o que las reuniones que ustedes mantenían iban por el buen camino. El presidente en la apertura de sesiones dijo, bueno, dio a entender, digamos, estamos muy cerca del acuerdo, así que le voy a pedir que me den una mano, que me ayuden, que me acompañen. ¿Hay un tiempo en el que tiene que definirse esto? ¿Para que sirva, para que funcione? No, mira, nosotros siempre, acordate, dijimos que mientras nosotros no nos desviemos de nuestro rumbo, que es lo que siempre hemos dicho con el presidente, y es la mayor garantía para todos los argentinos, esto que te digo, que hay decisión política de mantener el orden macro, entonces el tiempo no era algo que nos jugaba en contra como muchos decían. Muchos pensaban que la inflación no iba a bajar y que entonces el crawl
el aumento ese diario, el aumento ese diario del tipo de cambio, que era del 2% mensual, si la inflación era muy alta, 6, 7, 8 todos los meses, ahí sí generaba un problema cambiario. Nosotros hemos bajado la inflación a niveles en las que el CROL más la inflación internacional más o menos está ahí. Entonces, por supuesto que es mejor que salga lo antes posible, ¿sí? Ahora, dado que esto ya convergió y que la demanda de dinero y la oferta de dinero están mucho más equilibradas hoy que cuando nosotros llegamos, es decir, el excedente monetario prácticamente es nulo. Por supuesto que lo antes que se apruebe esto, mejor. Por eso decimos lo de la necesidad y urgencia que aplica perfectamente. Bien. Usted bien describió que hay gente en el Senado especialmente que tienen otra visión de la economía, que tienen otra visión del país. ¿Qué pasa? Porque hasta ahora estamos hablando de lo importante que sería para el gobierno y para la economía del gobierno, o sea, para la economía de nuestro país, que este plan sea aprobado. ¿Qué pasa si no lo aprueban? Mira, a ver, yo creo que, o sea, yo respeto que haya que digamos, que ellos piensen. Se lo planteo porque es un escenario que puede, digamos, en algún momento le rechazaron algún DNU al presidente, o sea, en la suma de votos es un escenario, puede haber posibilidades más o menos, pero existe la posibilidad de que las dos cámaras lo rechacen. ¿En qué complica la gestión del equipo económico? A ver, yo insisto, entiendo que, digamos, que la oposición pueda tener, o sea, pueda pensar diferente. De hecho, ellos aplicaron recetas diferentes durante 20 años. Es el juego de la democracia, ¿no? Hoy la gente, ¿sí?, votó otra cosa. Nosotros estamos siguiendo un mandato muy fuerte de la gente. Nosotros no vinimos a perpetuarnos en el poder, vinimos a cumplir un mandato. Vos fíjate que, por eso digo, esto no tiene antecedente, ese cuento de ya la vimos no tiene nada que ver. ¿Cuándo un presidente hizo campaña diciendo exactamente lo que iba a hacer? No, digamos, no contándole un cuento a la gente. Después nosotros vinimos y lo ejecutamos, lo estamos ejecutando al pie de la letra. Nunca dijimos nada que no íbamos a hicimos exactamente siempre lo que dijimos que íbamos a hacer. Y además pasó lo que dijimos que iba a pasar. Lo que nos dio además también mucho más credibilidad. Eso nos dio credibilidad con la gente también. Y entonces la gente apoya al gobierno. Sí, hay un determinado sector de la sociedad que, digamos, que quiere ponerse en contra de lo que la gente votó. Bueno, supongo que pagará las consecuencias en una próxima elección, porque claramente hoy la gente está contenta con lo que hemos hecho y con lo que estamos haciendo. Así que se harán cargo, supongo. Le quiero preguntar con respecto a usted. Hay momentos, imagino yo, que son los momentos donde tiene un poco de tranquilidad. Es un tuitero activo, participa, responde, está desafiante en las últimas épocas. Y usted debe ser consciente que en las redes es uno de los funcionarios al que creo que más veces renunciaron. Hay rumores, hay crisis, hay problemas entre el presidente y Caputo, hay problemas entre el presidente Caputo y Sturzenegger. ¿Cómo está la relación ahí? Yo creo que eso habla de la desesperación de la oposición. Porque así como que te dije antes que no hay antecedente de una situación, de un programa económico como el actual, no hay antecedente de una relación entre presidente y ministro como tenemos con el presidente de la nación. O sea, lo dice siempre él y lo digo lo digo siempre yo. O sea, no hay antecedente. No puede haber una mejor relación entre presidente y ministro. O sea, es casi una hermandad. Se mete? Porque da la entonces, cuando vos ves ese nivel de invento, para mí lo único que refleja ya es el nivel de desesperación que hay del otro lado. ¿Y qué tanto ruido hace para afuera? Porque, a ver, lo que vemos en redes sociales, evidentemente esos tweets, esos rumores, llegan por ahí en el medio de una negociación con un organismo internacional. Le preguntan, ¿hay confianza como para preguntarle, Luis, esto es verdad, esto es mentira? Yo creo que lo hacen porque hace ruido. ¿Hace ruido? Yo creo que sí. ¿Les ha pasado estar en una negociación y con la persona que están negociando el ruido que empieza a surgir alrededor? No, pero uno esperaría que tuviera impacto cero, porque es tan ridículo que cuando vos ya excedes el límite de credibilidad, vos tendés a pensar, bueno, la gente se tiene que dar cuenta que esto es una idiotez sublime, porque el presidente lo único que hace es elogiarnos al equipo económico y demás.
la relación es sabido que es, ya te digo, de la mejor que puede haber habido entre un presidente y un ministro. Entonces, cuando vos ves que se dicen cosas así, yo hubiera esperado que tuviera impacto cero. La realidad es que no. Y probablemente, como ellos saben que no, por eso lo hacen. Pero yo lo que te digo de vuelta es, este es un año electoral. Vamos a escuchar cualquier cosa, porque además hoy tienen el siguiente problema, Horacio, que es que no pueden atacar lo económico, porque nosotros evitamos una crisis que el mundo entero creía que era inevitable, y hoy Argentina es otro país con lo que era respecto a hace 14 meses. Entonces, desde lo económico no tienen ningún argumento, no pueden atacar nada, entonces tienen que buscar alguna cosa que trate de poner nerviosa a la gente, pero que no puede ser por ese lado. Entonces hay que inventar algo. ¿Y qué inventamos? No sé, lo que sea. Inventar que... Y ahí vienen estas cosas. Pero sí, sería necio si no dijera que hay mucha gente se lo cree, o alguna, sí, seguro. Clarísimo. Ministro, le agradezco mucho su tiempo. Ha sido muy amable venir a acompañarnos. Espero que no sea la última vez. No. Le agradezco mucho. Gracias. En el campo de batalla, de redes sociales y TV, cada palabra es un arma, cada idea una espada. Con el peso del conocimiento le vas a ganar al control estatal.